Vamos a hablar de un tema serio, la salud. Uno de los pilares, uno de las bases que tiene que tener cualquier gobierno que se precie. Tal, un servicio básico, universal, salud, educación, trabajo. Hemos hablado de esto reiteradas ocasiones. Hemos conocido en estos días un estudio realizado por el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, OTES, hecho aquí en Córdoba, que mira lo que indica. Hay un 35% de la población del Gran Córdoba que no tiene cobertura para acceder a la salud. Es decir, no cuenta con cobertura ni de PAMI, ni de una obra social, ni de una mutual. Depende exclusivamente de políticas que lleva adelante el Estado. Por eso es tan importante que los gobiernos tomen las líneas rectoras de las políticas de salud y de educación. Si lo llevamos a términos absolutos, son cerca de 520.000 habitantes del Gran Córdoba, esto es la ciudad de Córdoba y las localidades vecinas, que no tienen ese acceso garantizado a la salud. Nos escucha Pablo Díaz Almada, que es uno de los economistas que ha trabajado en este trabajo. Repito, es el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad OTES. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hernán Ronco, Luis Segarra, te saludamos. Hola Luis y Hernán, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola Pablo, ¿cómo estás? Es muchísima gente la que no tiene acceso bajo esta modalidad a la salud y tenemos que pensar que, digamos, esta situación de ellos los lleva a tener que recurrir a hospital municipal, hospital provincial. ¿Hay tantos hospitales como para salvarlos en un momento de crisis como este, por ejemplo? Claro, antes me gustaría decir también que esa situación, digamos, que padece, vamos a decir, gran parte de la población de Córdoba, se acentúa aún más cuando nosotros destacamos solamente la porción de la décima parte de los hogares que perciben menores ingresos, porque en esa parte de la población, ese porcentaje aumenta al 80%. O sea que es muchísimo más complicado, digamos, para, podríamos decir, los sectores populares. En términos de los hospitales y, digamos, las clínicas o los establecimientos, notamos, digamos, que se mantiene un nivel comparable con otras provincias, como puede ser Santa Fe, incluso mejores números, digamos, que Santa Fe, que mismo Buenos Aires. Pero, sin embargo, lo que nosotros queremos observar, ya que, como dijo Luis, digamos, se hace fundamental en esta situación que el Estado esté presente en cuanto a presupuesto para poder determinar no solamente el establecimiento o el espacio, digamos, donde se lleva a cabo el servicio de salud, sino también insumos y condiciones laborales y salarios para las trabajadoras del sector. Entonces, es ahí donde nosotros ponemos la luz en rojo, vamos a decir así, porque como mostraban recién en uno de los gráficos que nosotros pudimos hacer, es que el presupuesto provincial referido a salud, en términos reales, tiene una importante disminución desde el año 2015. O sea, desde el año 2010 al año 2015 estuvo creciendo ese presupuesto en términos reales. Pero desde el año 2015 hasta 2019 sufre una caída de casi el 20%, lo cual, digamos, es el gráfico al cual estoy haciendo referencia, ¿no? Tiene una leve recuperación el presupuesto 2020, pero no alcanza a lo que se perdió en el periodo anterior, ¿no? Pablo, y por otro lado, sí. No, perdón, te interrumpí, pero quería destacar algo, que es que estos son datos oficiales, estos son datos que han tomado ustedes de fuentes y de información que ha brindado el propio gobierno de Córdoba y corresponden al año 2019. Suele suceder en este tipo de estudios que se pueden completar meses después de que se cierre el periodo. No obstante, es una radiografía muy interesante para conocer en qué marco se está desarrollando esta pandemia, porque la pandemia del COVID-19 a nivel nacional y a nivel provincial impacta con dureza justamente por carencias y por restricciones preexistentes. Exactamente, lo que decimos con mis compañeras es que, digamos, esta pandemia ha venido a desnudar
muchos problemas estructurales. O sea, no es que nosotros acá, esta situación, digamos, nos cae encima, ¿no? Pero aparece y empieza a desnudar un montón de problemas de la economía, de los ingresos de los estados, la posibilidad de financiamiento de los estados, pero acá cuando hacemos foco en este sería el sector donde está el ojo de la tormenta hoy en día, ¿no? Que sería el sector de la salud. En Córdoba, bueno, miramos con preocupación estos números, cómo nos encuentra a nosotros en tanto a preparación, vamos a decir así, para hacer frente a la pandemia. Mirá, ayer veíamos, sí. Pablo, una nota que venía desde Francia, que justo en el día del Día de Francia, en las celebraciones, salieron los empleados de la salud a quejarse en París por las malas condiciones, por los malos salarios, y nos hizo acordar muchísimo de esto también, ¿no? Porque tiene que ver en esto de querer acentuarse más en lo privado, muchas veces deja de lado el salario, en algunos casos también de los hospitales o de los empleados de la salud, ¿no? Porque ahora estamos en una situación excepcional, pero esto tiene una trayectoria en el tiempo, como señalabas vos. Claramente, sí. Nosotros ahí lo que veíamos en este informe es que así como el Estado, digamos, empieza a descuidar en términos de presupuestos o cargos públicos para atención, digamos, en esas unidades sanitarias, a la vez se nota un crecimiento importante en el sector privado. Pero si lo que nosotros estamos diciendo es que hay un problema, no solamente de falta de cobertura, sino de mala distribución en ese sentido, porque los sectores populares dependen muchísimo de la inversión estatal en este sentido, sí. Y entonces vemos cómo el Estado un poco se va corriendo, ¿no? Y dejándole lugar a la parte privada. Y por otro lado, muy bien vos mencionabas, pero esto va a ser parte de la segunda parte de nuestro informe, que lo estaremos publicando próximamente, tiene que ver con las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector. Porque no solo es que venimos observando, digamos, una caída, sobre todo desde el año 2016, de los salarios reales de las trabajadoras y trabajadores del sector, sino que además hay una alta, vamos a decir, precarización en el sector, ¿no? Si bien hubieron, digamos, el año pasado una serie de concursos que regularizaron en gran medida a muchos profesionales, sin embargo, las proporciones, digamos, por cada 3 trabajadores, en 2019 esto es, ¿no? Cada 3 trabajadores, una trabajadora está en situación de precariedad, o sea, no está, digamos, podríamos decir, en planta permanente. Claro. ¿No? Bueno, mucho para revisar, Pablo. Claro, pero esta situación hace, digamos, a la calidad del servicio, claro. Porque no es lo mismo, digamos, percibir buenos ingresos, tener un empleo, digamos, un poco más estable, que no tenerlo, ¿no? Eso hace a la calidad del servicio y, bueno, sabemos, digamos, las prácticas que pasa también, por ejemplo, en el sector de educación, ¿no? Claro. Que, digamos, como no alcanza el ingreso en un cargo, bueno, entonces tienen que empezar a ocupar los profesionales distintos cargos, tanto, y a veces están en el sector público, en el sector privado, compartiendo, ¿no? Su trabajo. Gracias, Pablo, por tu testimonio valioso, el trabajo. Muchas y esperamos gracias, la segunda parte, ¿no? Para este año que es muy importante en la vida sanitaria del país. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Adiós. Y Lucho, mirá, me estoy acordando también que hay muchos sectores vulnerables que en los lugares donde no hay hospitales cerca terminan cayendo en el sector privado y pagando consultas por particular, claro, dejando de su bolsillo muchísimo dinero, ni hablar cuando tienen que ir a comprar los remedios, por estos mismos factores que estaban describiendo recién. Claro, y de nuevo, esta pandemia o este cimbronazo que sucede a nivel mundial, que tiene impacto sobre todo en el sistema de salud, sucede luego de años de desinversión en la materia, que eso es algo que vienen reclamando de hace mucho tiempo distintas agremiaciones y distintos grupos de trabajadores de la salud. Ahora, bueno, se ha cristalizado, por ejemplo, en la marcha de los médicos. ¿Te acordás? En la multitudinaria, que por cierto avanzan en agremiaciones propias. Bueno, estos datos son muy relevantes y habrá que esperar el segundo informe también. Va a ser más que interesante. Vamos